a ver el libro de Hechos. Ya estamos de regreso a Hechos en unos capítulos espectaculares. La vez pasada nos tocó ver ya el último viaje de Pablo, que fue el tercero, y entonces de pronto de la nada empieza a decir Pablo: ya me tengo que ir a Jerusalén. Y todo el mundo atacado porque le decían: pero ¿a Jerusalén para qué? ¿Se acuerdan? Así terminamos el viernes. ¿A Jerusalén para qué? Y él decía: me siento obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. A pesar de que todo el mundo le advertía, pero como que a la par también acabábamos de leer Romanos, el libro de Romanos, donde dice que somos sacrificios vivos. Así es que está súper lindo cómo lo hace, como de una manera bien real, bien así como miren, les enseño, esto me refiero, ¿no? Me refiero a estar diciendo: voy a dar la vida por cosas más grandes que mi propia seguridad, que lo que yo mismo pienso, ¿no? Voy a dar mi vida por algo mucho más grande. Así es que bueno, pues total, que en este capítulo ya se va a Jerusalén, lo atrapan efectivamente, lo agarran y ya le iban a preparar una emboscada, y entonces el gobernante dice: no puedo dejar que lo maten porque es ciudadano romano, ¿no? Entonces, y eran otras leyes y se iban a meter en tremendo problemón si estaban nada más haciéndole alguna cosa a un ciudadano romano. Entonces se lo llevan a Cesarea. Y en Cesarea, ahí ya empiezan el proceso ante Félix, que es el capítulo que vamos a ver hoy. El proceso ante Félix, así empezó. Y lo llevan, va a Cesarea, todo esto pasa con Félix, y Félix como que va otra vez, fíjate, desde ese entonces tenían la problemática. Félix estaba esperando que Pablo le diera un soborno, ¿no? Y entonces estaba con que sí, te dejo a ver, ven y exponnos tu caso, y allí va Pablo a exponer su caso, y decían: bueno, otra vez a la cárcel, quédate ahí, porque Félix está esperando que Pablo le diera un soborno. Y uno pensaría: bueno, pues rápido, ¿no? Se habla rápido. No, se tardó 2 años. 2 años Pablo estuvo en la cárcel en Cesarea. Estaba esperando un juicio, ni siquiera, como que Félix nomás estaba haciendo así pato con lo del juicio, porque como estaba esperando, y yo me imagino que es bastante entendible, porque les dijo a los guardias: tengan a Pablo bien protegido, pero denle ciertas libertades y déjenlo que sea atendido por sus amigos. Entonces, pues venían todo el tiempo amigos de Pablo a estar con él. Pablo increíblemente a fortalecerlos. Pablo escribió muchas de sus cartas desde prisión, entonces bien fortalecedoras las cartas de Pablo, y por 2 años así estuvo Pablo recibiendo visitas. Y pues yo creo que entendiblemente Félix haber pensado: a lo mejor alguno le llevará dinero y seguramente ahora sí Pablo me lo va a dar, ¿no? Entonces, pero pues eso obviamente nunca pasó. Pero fíjense, el último versículo del capítulo 24 así termina: transcurridos 2 años, Félix tuvo como su sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así es que otra vez lo dejó preso, ¿no? Entonces luego ya se quedó bajo el cambio de gobierno, ahora ya no bajo Félix, sino bajo Festo. Entonces Festo sí dijo: ok, yo sí quiero pues darle seguimiento a esto, ¿no? No me interesa tener a un preso ahí 2 años. Entonces lo mandaron llamar, y dijo Festo: en realidad no encuentro ningún motivo de que estés preso aquí, te voy a soltar, te voy a llevar a Jerusalén con los judíos para que te prosigan el juicio, ¿no?
Y dijo Pablo muy inteligentemente, no, si me llevas con los judíos me van a matar. Entonces dijo, apelo al César. Quiero que me lleven a Roma y apelo al César. Entonces, no lo pueden llevar todavía, pero en ese entonces, mientras estaba ahí Festo, una vez recibió una visita muy importante. Antes de que se llevaran a Pablo a Roma, ya estaban como viendo lo de cómo llevárselo y tal, pero en eso fue que llegó Festo, una visita, como les digo, muy importante. Llegó Agripa. Estaba Festo y arriba de él estaba Agripa. Entonces, Agripa llegó como de visita de postestado y llegó con su esposa y Festo le dijo, pues qué bueno que vienes, y platicando se quedó un pocos más de días y le dio oportunidad de platicarle acerca de ¿no? De Pablo, que estaba ahí preso, y dice, y la cosa es que apeló al César, pero no sé qué escribirle en la carta al César porque pues quién sabe, o sea, en realidad no está diciendo cosas graves, no lo acusan de delitos, no lo acusan de no, o sea, están peleando por cosas que yo no entiendo. Entonces pues no sé qué ponerle al César y ni modo de que le mande a un preso sin acusación. Entonces pues me va a pedir alguna acusación y pues, ¿cómo la ves? Y dice Agripa, Pablo, no, a ver, yo he oído mucho de él, yo tengo mucho interés en la vida de Pablo, así es que tráiganmelo, que comparezca ante mí, ¿no? Yo veo qué pasa con Pablo. Y entonces, más o menos esto viene en el capítulo 26, pero bueno, en el capítulo 25, 26, todo esto viene en ¿no? Pero yo en estos capítulos, que es de mis capítulos, verdaderamente es de mis capítulos favoritos, yo sé que digo eso todo el tiempo, pero es que este es de mis capítulos antiguamente favorito, que se ha mantenido favorito porque me fascina cómo responde Pablo y cómo responde Agripa, y es de mis capítulos favoritos. Pero aquí lo que me gustaría es que tratáramos de verlo desde el punto de vista nuevo. Imagínense en todos estos capítulos que somos uno de los soldados que está ahí custodiando la guardia ahí, y que estamos nada más oyendo, que no tenemos mucho que ver, nada más que en este tiempo van a haber muchos guardias alrededor de Pablo y muchos están oyendo el mensaje de Cristo porque son guardias, porque pues no se pueden ir corriendo, porque les toca cuidar al cuate nada más que Pablo. Fíjense, Pablo está hablando unas cosas que para los romanos son así, pero rarísimas, ¿no? Nada más que hay dos cosas que yo me imagino que ellos se han de extrañar muchísimo. Número uno, Pablo está tranquilo, está en la cárcel, no saben qué va a pasar con él, lleva 2 años en prisión, pero está tranquilo. Y no nada más eso, sino que escribe cartas fortalecedoras. Obviamente antes de mandar las cartas, los guardias las tenían que leer porque ellos no sabían si se estaban haciendo un complot o se estaban por escapar. Entonces ellos tenían que leer las cartas antes de que salieran. Entonces, cartas que están fortaleciendo, hablando de libertad cuando él está en la cárcel. Entonces, eso se les quedaba a todos los guardias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues estaban acusándolo de que era un malhechor, de que estaba haciendo algo grave, ¿no? Porque no meten a gente buena en la cárcel. Y de todos modos, él recibía amigos y iba recibiendo amigos en Cesarea. Cesarea ni siquiera era su ciudad natal, ni su ciudad, o sea, ahí lo pusieron porque ahí les convino ponerlos a ellos, pero no era su ciudad, y aún así él estaba recibiendo visita. Y yo me imagino que en esas visitas
cantaban, oraban, sanaban, porque así está en otras partes de la Biblia, ¿no? Entonces, yo quisiera que ahorita que vamos a estar leyendo todos estos capítulos, me gustaría verlo desde ese punto de vista, unos ojos desde alguien que no sabe qué había pasado, alguien que ni sabe la cultura, pero me gustaría que lo intentáramos a ver con estos ojos. Bueno, pues total que así, en medio de todo esto, se llevaron a Pablo con Agripa, con el rey Agripa, que les digo que era el mero más importante, que ni siquiera estaba ahí, sino que él venía directo de Roma. Entonces dice, a ver, sí, tráiganmelo, a mí me interesa. Agripa estaba muy enterado de toda la cultura judía, de las leyes judías y de todas estas cosas. Y entonces, ahí lo ponen, ¿no? Ponen Agripa, estaba su esposa Berenice, estaba Festo, tomando apuntes para ver qué cosa mandaba en la carta, y estaban todos los guardias que estaban ahí, ¿no? Y más personas, porque se hizo, dice que se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. O sea que eso era como no nada más un juicio, sino una atracción, porque pues antes no había televisión, ni Netflix, ni... Entonces estas cosas se agradecían, ¿no? Así es que ellos dijeron, a ver, bueno, bueno, le hicimos, ya tenemos plática para toda la semana aquí con esto. Entonces, de pronto llega Agripa y le dijo a Pablo, tienes permiso para defenderte. Y entonces se los voy a leer porque es cortito y además porque está espectacular, a mí me encanta. Y dice, Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Bueno, aquí vamos a hacer un alto y vamos a ver cómo él empieza una defensa de buena manera, con amabilidad. Esto es un ejemplo para siempre cuando queramos decir algo que estemos sintiendo injusticia, que nos maltrato, cualquier otra cosa. A ver, me atrapo aquí mis emociones. Amable. La amabilidad siempre abre puertas. Entonces, bueno, eso está muy importante. Y luego dice, por eso le ruego que me escuche con paciencia, explicándole qué era lo que necesitaba, porque Pablo sabía que él no era culpable, ¿no? Entonces él lo que quiere es tranquilizar aguas. Cuando queramos, cuando sea nuestra intención tranquilizar aguas, es con amabilidad, es con buena manera. Todavía le dice algo bueno de él, o sea, le está diciendo, usted está bien informado, está tratando de ganárselo, ¿no? Obviamente, porque él sabe, amabilidad abre puertas. Malos humores, no malos humores, malos tratos, groserías, echan bomba. Entonces, cuando nosotros queremos lograr algo es con buenas maneras, muy importante. Primera enseñanza de Pablo aquí. Bueno, luego, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo, y les empieza a platicar esto, ¿no? De acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Desde el Antiguo Testamento ya venía prometiendo que iba a venir un Salvador. Entonces, todos los judíos estaban enterados, y también el rey Agripa, todos estaban enterados que estaban esperando algo que pasara, que los iba a salvar. Entonces, esto dice, y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados.
Esta es la promesa que nuestras 12 tribus, o sea, los judíos, esperan alcanzar adorando a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, que me acusan los judíos. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, les está diciendo, pero si esto llevamos años, miles de años esperando, ¿por qué ahorita que está pasando están cerrando los ojos? ¿Por qué no mejor lo aceptan, no? Y dice, eso así empieza, y luego dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo del perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo a Damasco con la autoridad y les empieza a platicar su testimonio. Todo lo que les ha estado diciendo hasta ahorita son cosas de doctrina, son cosas de creencia, son cosas de que estaban pasando pues en la iglesia, en libros, ¿no? En papel. Los estaban platicando, esto es lo que está pasando en papel. Pero ahorita ya no, ahorita de pronto les empieza a platicar lo que a él le pasó. O sea, ya no está en libros, ya está en mi vida. En la vida de nosotros, nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, nadie lo puede debatir, porque te pueden debatir de libros, de papel, de todo, pero el poder de Dios en la vida de cada quien, eso nadie lo puede debatir. Entonces, aquí es como Pablo dice, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más brillante que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. En esta versión dice, solo te haces daño a ti mismo. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte de pie. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Le está dando el testimonio, les está dando el evangelio al rey Agripa, a Berenice, la esposa, a todos los altos funcionarios, a todas estas personas que estaban oyendo, a los guardias, a un gentío que estaba ahí, y él libremente estaba usando este tiempo no para defenderse, sino para dar el testimonio de Dios. ¿Se fijan por qué es mi capítulo favorito? Porque él nos está poniendo en primer lugar. Él está poniendo su mensaje en primer lugar y él está siendo un ejemplo claro de sacrificio vivo. O sea, no se está defendiendo, está nomás hablando del reino de Dios, ¿no? Y dice, así que Rey Agripa, no fui desobediente en esta visión celestial, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios
me ha ayudado hasta hoy, así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Entonces, este es el mensaje, ¿se fijan? Todo así, pero facilito, desmenuzadito, aquí se los está dando. Y dice, no estoy diciendo otra cosa que el mensaje de Dios. En otra parte, antes, dice, en la acusación que quería mandar Festo a Roma, dice, lo único que está pasando es que hubo un señor que se llamaba Jesús, que todo el mundo dice que ya se murió, pero Pablo dice que está vivo. Eso era lo único que estaba pudiendo mandar en la carta. O sea, eso era lo único que estaba diciendo Pablo. Es que Jesús sí se murió, pero lo resucitó y ahora sigue vivo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Si Dios sigue vivo, si Cristo sigue vivo, entonces nosotros que creemos en Él podemos tener vida eterna también. Ese es el mensaje. Tan simple, tan sencillo. Hay resurrección, hay cielo, hay una posibilidad de vida eterna. Es el mensaje del evangelio. Entonces aquí Pablo dice, al llegar Pablo a este punto en su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo. Y así le dice, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Así dice, estás loco, Pablo. Pero pues, Pablo, ¿cómo? O sea, puede que alguien piense, es que ya le pasó algo porque estudió tanto, pero cuando ve los frutos de conversión de una persona, es que no hay poder humano que te haga negarlo. O sea, por ejemplo, yo en mi matrimonio, ¿cómo puede ser que yo tenía un matrimonio destruido? O sea, de hecho ya ni matrimonio tenía, y de pronto tengo un testimonio que habla del poder de Dios y lo estoy respaldando con un matrimonio rescatado. Entonces, ahí, ¿quién me puede debatir? ¿O quién puede debatir a una persona que de pronto está en medio de un momento horrible en su vida con una paz sobrenatural? O sea, ¿cómo se debate eso? Se puede debatir palabras, se puede debatir libros. Aún la Biblia pueden empezar a decir, pero es que aquí no sé, pero hechos, o sea, ¿cómo alguien le puede debatir a Pablo que tenía una paz sobrenatural encarcelado, con un bolonal de amigos trayéndole ayuda, viéndole por él todo? ¿Cómo le debates eso? Pero bueno, pues aquí Festo le dice, estás loco, Pablo, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Y le contesta, no estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón, o sea, todo el mundo lo sabía. Y esto es mi parte más favorita de todas. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y esto es mi parte favorita porque él está diciendo, ¿crees o no crees? Ya te dije lo que ha pasado, ya estás viendo el testimonio de Dios, ya te estoy explicando, ya te estoy diciendo lo que está pasando. ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees? Se lo está poniendo tan fácil, ¿no? ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y le contesta Agripa, me fascina también esto, un poco más y me convences de hacerme cristiano. Así le contesta Agripa. Pablo respondió, sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, que les digo que eran un chorro, lleguen a ser como yo, aunque sin cadenas. Entonces se levantó el rey, también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca ni la muerte ni la cárcel.
Y entonces, bueno, y Agripa dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al César. Entonces, bueno, pues así terminan mis capítulos más favoritos de la Biblia. Me encanta porque es evangelismo puro. Este Pablo llega, habla de, para empezar, en buenos modos, ¿no? De buena manera. Para seguirle explicándole con palabras, con Biblia, con lo que, a ver, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que pasó, los profetas, esto es lo que estaban diciendo los profetas. Ahora, lo que a mí me pasó en mi vida, lo que yo he palpado físicamente, lo que a mí me ha pasado, bueno, ahora ya tienes la verdad. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Entonces, a mí se me hace así una clase, un taller de evangelismo completo. Este capítulo se me hace brutal. Pero bueno, pues total que así empieza, ¿no? Y como ya había apelado Pablo al César, pues ahora se lo tenían que llevar hasta Roma. Y entonces lo deja que se lo lleve un centurión romano en un barco, porque pues ya iba lejos, ¿no? Con sus amigos, increíblemente, que sigue narrándolo, que es Lucas, uno de los acompañantes de Pablo, lo dejaron que lo acompañara aun cuando era preso, y se van, y entonces en el capítulo 27 empieza a platicar cómo es que se va, y luego cómo es que de pronto en uno de los versículos llega una tempestad y empieza a haber pues olas ahí, mucho viento, total que dentro de más cosas maravillosas, pero a mí me gustaría que se imaginaran que ustedes van en esta procesión de los centuriones que están acompañando a Pablo, viendo las cosas desde fuera, ¿no? Acompañando a este señor que está diciendo que un señor que al parecer ya habían matado no estaba muerto, sino que seguía vivo, y el perdón de los pecados y un mundo después de la muerte, resurrección, vida eterna, palabras de vida, toda esta, ¿no? Con acompañantes. Y entonces, para esto, en ese entonces, los barcos no eran como los barcos de hoy, sino que eran de velas y necesitaban ir tomando alimentos en cada puerto y descargando cosas en cada puerto. Entonces tenían que hacer muchas paradas, en todas partes tenían que ir parando, ¿no? Bueno, creerán que en cada puerto llegaba gente a visitar a Pablo. En todas partes llegaba gente a visitar a Pablo. Entonces, pues, ¿qué habrán pensado los cuidadores, no? O sea, ¿a quién estamos cuidando? ¿A quién estamos llevando a Roma? ¿Para qué? Si no tienen ni ningún delito que perseguir, ¿no? Y, o sea, como que a ellos todo esto les ha de haber parecido como más fortalecedor todavía, más testimonio todavía, ¿no? Y entonces, total que una de las veces que hubo un ventarrón así tremendo, encallaron. Nada más que Pablo tuvo un sueño esa vez donde Dios le decía, van a encallar, van a perder el barco, pero no te preocupes, tú tienes que llegar a Roma y de garantía, de regalo también, te voy a dar la vida de todas las personas que están aquí en el barco. Nadie se va a morir. Entonces, pues todo mundo ahí sudando la gota gorda porque ya estaba encallando el barco y Pablo diciendo, no se preocupen, Dios tiene todo resuelto, nadie va a morir. Sí se va a perder el barco, pero ustedes no se preocupen que nadie va a morir, ¿no? Total que sí, encallaron en la isla que se llama Malta. Entonces llegaron ahí a Malta. Se dieron cuenta que se llamaba Malta porque antes no sabían. Y entonces ahí se dieron, ya se bajaron todos, bueno, nadaron todos a la isla y de pronto llegaron, los recibieron todos ahí muy contentitos y estaban con fogatas recibiéndolos y tal. Y en eso Pablo agarra un leño para ponerle a la fogata y había una víbora venenosa y le pica en medio de ahí, de medio de toda la gente, ¿no?
Pero para esto eran muchos, ¿eh? Uno pensaría que eran poquitos, pero eran, híjoles, no me acuerdo cuántos, pero más de 100, ¿eh? Es más, hasta casi creo que más de 200. No me acuerdo, alguien si sabe el número me puede decir. Pero bueno, eran muchos, o sea, eran varios. Y el chiste es que le pica la víbora. Y todos los de ahí del Malta, los que estaban ahí alrededor, dijeron, no, pues esta persona sí es malísima. O sea, no nada más estaba casi muriendo, o sea, es preso. Llegó en un barco que naufragó, o sea, más mala suerte, ¿no? Y ahora ya no nomás naufraga, sino que ahora salva la vida de milagro del naufragio y le pica la víbora y ahora ya sí se va a morir, ¿no? Y entonces, no, pues todo el mundo dijo, este sí, malísimo, ¿no? Pero Pablo se sacudió la mano, nada más, la víbora se cayó y nada le pasó. Y entonces todos dijeron, wow, o sea, no es malo, más bien ha de ser un dios o algo así, porque como también tenían este mismo pensar griego, ¿no? Y entonces los recibió el jefe de ahí, ¿no? Los recibió en su casa. Y entonces dentro de su casa llegaron y su papá estaba enfermo, muy enfermo, como que ya se iba a morir. Tenía disentería y tenía enfermedad, fiebre muy alta. Y total que Pablo oró por el Señor y el Señor se curó. Y entonces se dio cuenta que había este señor que oraba, imponía manos y se curaba a la gente. Entonces empezaron a traerle a toda la gente del pueblo. Y a toda la gente se estaba sanando. Y los centuriones, los guardias, estaban viendo todo esto, todo lo que pasaba. Y entonces, así quedaron. Y luego cuando ya pudieron partir, ya se fueron otra vez a Roma, continuaron su barco. Obviamente se despidieron con mucho pesar de Pablo porque pues se lo llevaba, pero igual a todas partes donde iba siempre recibía a visitas, siempre recibía amigos, todo el mundo le abría las puertas y hasta termina donde llega a Roma. Y en Roma, así termina este capítulo, bueno, así termina la lectura esta, donde dice que ahí en Roma se le permitió tener su domicilio particular y todo el mundo lo venía a visitar. Y eso fue en Roma. ¿Se acuerdan que Pablo ya había escrito la carta a los romanos preparando su camino porque él sabía que llevaba a Roma? Ah, bueno, pues aquí imagínense, no nomás llegó a Roma con todos estos guardias, llegó pues no le costó nada, lo llevaron gratis. Le daban de comer gratis, le pusieron una casa gratis, podía recibir a toda la gente que quisiera, todo auspiciado por el gobierno. O sea, todo para Pablo en charola de platas. Bueno, está preso, sí, eso sí, pero bueno, preso de cuerpo porque a Pablo nunca lo pudieron apresar de corazón, obviamente. Así es que bueno, pues estos son los capítulos que nos toca leer, pero me gustaría eso, cuando los leyeran, traten de imaginarse que ustedes son las personas que están oyendo eso y traten de ver a Pablo como lo veían esas personas que no sabían ni quién era. O sea, solo habían oído que había alguien que traía el mundo vuelto de cabeza, pero lo ven y me gustaría también mucho que todas las cartas que vamos a estar leyendo las leyéramos con ese sentir, con ese corazón, con un corazón de a ver por qué este señor es capaz de estar encarcelado y estar alegre y estar recibiendo visitas todo el tiempo y estar dándole ánimo a la gente aunque él está pues encarcelado físicamente, pero él está bien, él está sólido, fuerte, ¿no? Y me gustaría que lo viéramos así, con estos ojos nuevos, con estos ojos de a ver y con impresión, ¿no? De ver el evangelio, de ver el poder de Dios en la vida real de alguien, en la vida física de alguien.
Entonces, pues este es el tema de hoy y me encantó, me encantan estos capítulos como se pueden ver, se pueden dar cuenta, pero ¿qué opinan? ¿Tienen comentarios, preguntas o hay algo que quieran decir? Cuéntenos.